Hola, muy buenas noches. Les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos en un episodio más de Negocios y Más. Este espacio en el que vía Facebook, profundizamos en los personajes y las historias que aparecen en las portadas de la revista Decisión de Empresario. En esta ocasión, pues estamos comenzando el mes de octubre y vamos a profundizar en una de las historias que aparece en portada. Vamos a conversar con cuatro médicos que desde sus distintas áreas de especialización y de sus trayectorias, pues ayudan a tratar a los pacientes con cáncer en el estado de Colima, y es un gusto para mí saludar al doctor César Augusto Córdoba Esquivel. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, gracias, bien, buenas noches a todo tu auditorio. Y bueno, obviamente les dejamos abiertos los comentarios, cualquier comentario que nos quieran hacer en la zona de comentarios en esta transmisión vía Facebook, en este esfuerzo, en alianza que hemos decidido hacer la revista Decisión de Empresario y estacionpacífico.com. Estamos ya comenzando para entrar de lleno a esta charla sobre lo que nos tiene aquí. El mes de octubre es el mes de la lucha contra el cáncer, pero bueno, este año ha tocado una lucha contra el cáncer o recordar todos los esfuerzos que se hacen en la lucha contra el cáncer bajo situaciones bastante especiales, ¿no? Es el caso de la pandemia del COVID, entonces vamos a platicar de cáncer en tiempos de COVID. ¿Qué les ha puesto a pensar, qué ha cambiado de la práctica que hacen en Clínica Córdoba y bueno, en general de toda la práctica oncológica en los tiempos de COVID? Bueno, yo creo que sí ha sido un parteaguas, ¿no? La época antes o como veíamos a nuestros pacientes antes de la época del COVID y como los vemos ahora, ¿no? Es decir, el paciente con esta nueva enfermedad, todos los pacientes que están inmunocomprometidos, que aquí, bueno, se ha visto o se hace más énfasis en los pacientes hipertensos, los diabéticos, pero los pacientes oncológicos, tanto con el puro diagnóstico como recibiendo tratamiento con quimioterapia o con radioterapia, son pacientes que tienen bajas sus defensas por el puro hecho de ser pacientes oncológicos y más aún cuando están recibiendo algún tipo de tratamiento. Son pacientes que están en esta población de riesgo para poder padecer con mayor facilidad y poder tener una enfermedad más severa en cuanto a lo que es la enfermedad por COVID. ¿Por el propio cáncer o por el tratamiento o por los distintos tratamientos para combatir el cáncer? Ambas situaciones, ¿no? El puro hecho de tener cáncer es un paciente que es inmunocomprometido, se le considera un paciente inmunocomprometido, tan inmunocomprometido como aquel post-trasplantado, tan inmunocomprometido como aquel paciente que tiene diabetes, tan en una situación como los hipertensos, ¿sí? En una situación como pacientes que tienen VIH. Ahora, aunado a estar recibiendo ciclos de quimioterapia, son pacientes que aún más son más susceptibles a desarrollar esta enfermedad con un desenlace más grave o desenlaces fatales. Y bueno, antes de profundizar en qué hacer para cuidarse en tiempos de COVID y poder seguir con los tratamientos o si suspender los tratamientos, que supongo que no es la indicación, para los que no somos especialistas, ayúdanos a comprender este concepto de inmunocomprometido. O sea, entiendo que es que tus defensas no están funcionando igual, pero exactamente por qué y qué implicaciones tiene. Inmunocomprometido significa que el paciente su sistema inmune, que es su sistema de defensa propio del cuerpo, esas son las células o los glóbulos blancos que conocemos, a grandes rasgos, no funcionan o no despiertan esos signos de alarma o no se activan con una frecuencia o con una respuesta igual a la que un paciente o a la que una persona que se considera sana sin este tipo de enfermedades puede responder, ¿no? Es decir, es un paciente que a lo mejor puede tener un proceso infeccioso, algo más, un proceso infeccioso más severo y apenas dar síntomas leves, ¿no? ¿Por qué? Porque su cuerpo no reacciona con la misma velocidad y con la misma severidad que un paciente que se considera sano. Y la otra es que el paciente no responda o que no tenga una buena respuesta a cualquier estímulo. El ponerte una vacuna, si tienes un inmunocompromiso, muy probablemente no generes la misma cantidad de anticuerpos que genera una persona
que no tiene diabetes, que no tiene presión alta, que no ha sido trasplantado, que no tiene cáncer. Entonces esos son pacientes que se consideran inmunocomprometidos. Y ante esta situación que ya están enfrentando los pacientes oncológicos, ¿cuáles son las recomendaciones que hacia ellos les han hecho? Porque me imagino que las grandes preguntas que les han surgido pues parten de un miedo, ¿no? De voy a la clínica, continúo con mi tratamiento y qué pasa si ahí me pongo en riesgo, o sea, supongo que son como las dudas que rondan la cabeza de un paciente oncológico en estos tiempos. Sí, mira, actualmente no hay una guía o las grandes centros de control de enfermedades no tienen una guía específica para el cáncer, para el paciente oncológico. Se siguen los mismos cuidados o los mismos lineamientos que el resto de la población, es decir, que el paciente inmunocomprometido, que el paciente diabético, que el paciente hipertenso. No hay una guía específica donde tú, como paciente con cáncer, tengas que tener algún cuidado adicional a los estándares, ¿no? El lavado de manos, el uso de cubrebocas, el uso o el estar evitando tener contacto con las mucosas de la nariz, de los ojos, el evitar espacios cerrados o conglomeraciones, mantener una distancia de al menos 1,5 metros entre una persona y otra, son los cuidados a grandes rasgos estándares que se han dado para este tipo de enfermedad o para prevenir la infección por este tipo de enfermedad, pero no hay una situación específica, no hay una guía específica para paciente oncológico. Ahora bien, es bien importante para nosotros que, estar en contacto con el paciente. Como dices tú, lo ideal no es suspender el tratamiento, sino habrá que tomar ciertas o adaptar ciertas situaciones a cada escenario, ¿no? Lo que les contaba es, primero es que a donde tú vayas, pues haya un filtro sanitario, ¿no? Eso es bien importante, que a la clínica, hospital, consultorio, donde tú me digas que vas a ir, que haya un filtro sanitario efectivo para, primera instancia, evitar que si un paciente con estos síntomas esté en un ambiente cerrado con el resto de la gente, ¿sí? Ese sería uno de los primeros puntos. La otra es que, no puedes evitar recibir quimioterapia, pero sí, a lo mejor en esas fechas cuando recibes la quimioterapia, reforzar ese aislamiento y en esos días en específico no salir para nada a la calle ni recibir visitas, ¿no? Pero no hay una guía, son los mismos cuidados. Habrá que, en su caso, si la quimioterapia puede ser tomada, puede ser que se mande la quimioterapia a domicilio o que se lleve o que alguno de tus familiares recoja los medicamentos, ¿no? Justo eso te iba a preguntar sobre cuáles son los tratamientos más comunes del cáncer, supongo que las quimios, la radioterapia, y sobre estos tratamientos, ¿en dónde se aplican? ¿Se aplican en una instalación hospitalaria o pueden aplicarse en los domicilios? ¿Cómo funciona todos los tipos de tratamiento contra el cáncer? Ok, mira, los tratamientos son, a grandes rasgos, los dividimos en 3, que es cirugía, quimioterapia y radioterapia. Los 3 ocupan de un ambiente hospitalario. Realmente hay algunos tratamientos con quimioterapia. Si hablamos, por ejemplo, de cáncer de mama, hablamos de que la hormonoterapia pudiera ser tratamiento que sea tomado. Si hablamos de algunos tipos de tratamientos para algún otro tipo de cáncer, sí hay algunos tratamientos que pueden ser tomados, pero no es una minoría, ¿no? Sí habrá que adaptar menor tiempo de exposición, es decir, programar la cita para que haya alguien que te reciba, te aplique tu quimioterapia y vayas a tu casa para durar menos tiempo en el hospital. Lo mismo para cuando decides realizar radioterapia, hacerlo con citas programadas, a lo mejor separar los tiempos entre citas entre un paciente y otro para poder recibir la radioterapia. Igual en la cuestión de cirugía, normalmente nosotros les estamos pidiendo un solo familiar por habitación, no los estamos dejando salir a lo que antes hacíamos de salir a caminar a los pasillos o deambular en los pasillos, lo estamos haciendo en los cuartos. El uso de cubrebocas de todo el personal y de toda la acompañante y paciente dentro de las instalaciones es obligatorio. Ese tipo de situaciones, estar sanitizando superficies de manera más frecuente que se hacía de manera regular. Si existen pacientes con síntomas o sospechosos de que sean portadores de esta enfermedad,
bueno, si se hacen estudios como tomografías o ultrasonidos, radiografías, esos pacientes cuando salen o cuando abandonan ese cuarto, estarlos sanitizando de manera inmediata. Eso para evitar o disminuir el tiempo de exposición al virus. ¿Les ha tocado algún paciente que esté enfrentando el cáncer y que se contagie de COVID, que hayan tenido conocimiento? Sí nos ha tocado, generalmente, bueno, a mí me ha tocado suspender cirugías por tales situaciones. Normalmente te esperas hasta que haya una recuperación y ya después reprogramas la cirugía. Sí, sí te tocó y bueno, ¿fue un caso que se pudo Mira, reprogramar o sí, estuvo grave? normalmente se reprograma, no hubo ningún problema. O sea, se puede atrasar la cirugía. Normalmente o actualmente se pueden hacer estudios, bien sea antes de la cirugía, tomar una muestra de sangre, tomar una PCR, que es el hisopo nasal, o tomar una tomografía, para poder ver o valorar al paciente que no tenga síntomas o imágenes sugestivas de una enfermedad por COVID. Oye, ¿y les ha tocado que más gente esté atenta al cuidado de su salud y por ende a las cosas que se tienen que hacer para una detección temprana del cáncer, o el tema COVID ha de alguna manera dominado tanto nuestro diálogo público y nuestras mentes que la gente los otros temas de salud los está un poco rezagando o posponiendo? ¿Cuál es la percepción que tienes? Yo creo que apenas estamos empezando, de manera inicial se nos olvidó que existía todo lo demás. O sea, de manera inicial fue tan impactante la noticia por la velocidad a la que surgió la enfermedad. Y lo notaron en número el de ritmo de muertos. citas y demás. Empezó a haber una disminución en las citas por miedo o por el desconocimiento de la enfermedad. Todo, es un virus nuevo, ¿no? Entonces, tanto médicos como pacientes, como población en general, desconocíamos mucho de esta enfermedad o del cómo se comportaba este virus. Entonces, al principio sí fue, bueno, suspender las citas para evitar sobre todo contacto con pacientes, ese tipo de situaciones, y se empezó a atender solamente cirugía de urgencia. Ya después con el pasar del tiempo, bueno, se empezó a atender a lo mejor cirugías que no eran urgentes, pero que sí eran necesarias y que no se podían postergar ya cuando empezamos a ver que la pandemia o que la cuarentena se empezaba a prolongar, ¿no? Y yo creo que ahorita ya estamos en una fase donde estamos recordando que existe otras enfermedades, donde estamos recordando que hay, en este caso, como por ejemplo octubre, que es el mes de cáncer de mama. Si tú te fijas o puedes sondear la televisión y no hay tantos spots o no hay tantos campaña como lo hubo si lo ves como el año pasado, ¿no? Y es bien importante porque sí, ahorita la enfermedad que azota a este mundo es el COVID, pero al final de cuentas sigue habiendo y va a haber más enfermedades, ¿no? Y el cáncer, digo, no sé, tal vez es de un poco de mal gusto preguntarlo, pero en cuanto a comparación de tasas de letalidad, supongo que depende del tipo de cáncer y del momento en que es diagnosticado, pero es decir, la ciudadanía tendría que estar igual de preocupada por los temas de cáncer que por el COVID, ¿o no tanto? Bueno, mira, si hablamos de tasas de mortalidad o de mortalidad en la población en general, podemos decir que el cáncer a grandes rasgos te abarca, dependiendo de dónde leas, entre un segundo y tercer lugar. Esto si vas a hablar si lo separas por grupos de edad entre jóvenes, adulto joven o adulto mayor, bueno, ahí andará en esas situaciones. Enfermedades cardiovasculares y enfermedades como la diabetes estarán más o menos un poco más arriba. Lo que pasa es que, bueno, el COVID es una enfermedad que se puede decir que te mata en agudo, ¿no? O que es nueva y que no ha habido un tratamiento y que desconocemos mucho de esta enfermedad. Y el cáncer es una enfermedad que es más crónica, que hay más conocimiento. Se puede decir que había más conocimiento, pero todavía actualmente pues, sigue matando más pacientes, o sigue teniendo una mayor tasa de mortalidad el cáncer que
el COVID, ¿no? Y nos relatabas cómo al principio de la pandemia, bueno, se posponían algunas cosas, ¿no? Quizás pues entendiendo, comenzando a entender la gravedad y quizás pensando que esto iba a acabar más o menos pronto, y ahora hemos recuperado de alguna manera el ritmo y la atención a otras problemáticas que habíamos dejado de prestarles atención. ¿Cómo se preparan en una clínica pues que se dedican a atender gran parte de los problemas de salud que puede enfrentar la gente? ¿Cómo se conciben esto como que va para largo y que estos cuidados y el estrés que genera en la propia fuerza laboral, en todos los médicos, enfermeros, enfermeras, de tenerse que estar cuidando porque pues está su vida en riesgo? ¿Ven que esto va para largo? Mira, mientras no haya una vacuna o no haya un tratamiento específico contra el virus, esto va a seguir, ¿sí? Una vacuna seria, yo considero que, bueno, apenas hay estudios en fase 3, entonces todavía falta reportar, hacer los análisis para ver que realmente sirva. Y producir y distribuir, ¿no? Producir y distribuir esta vacuna, entonces no es algo que va a salir en diciembre, o sea, es algo que va a pasar este año, ¿sí? ¿Me entiendes? Yo calculo, no sé, a lo mejor estaremos pensando en el segundo trimestre del año que entra, pero antes lo vemos difícil. Digo, ¿por qué? Porque, bueno, apenas empiezan los estudios serios, ¿no? Sí, claro. Los laboratorios serios apenas están empezando estudios fase 3, o sea, no puedes avanzar más rápido si le das la seriedad que requiere el tema de producir una vacuna. Sí podrás brincar algunos puntos, pero no puedes brincarte todos los puntos para llevar a realizar una vacuna. O sea, hay puntos que son claves que no, por más que quieras, no los puedes acelerar. ¿Y qué le dirías a la gente? ¿Qué temas relacionados con la detección oportuna del cáncer no se deberían de olvidar y habría que recordarles a la gente, aprovechando que es este mes de octubre, y pedirles que quizás le pongan un poco de pausa a sus preocupaciones sobre el COVID para que no olviden qué cosas sobre el cáncer? Bueno, yo creo que aquí lo principal, hablando de octubre, que es el cáncer de mama, es la autoexploración. Eso sí es bien importante. El recordar que una paciente debe de autoexplorarse una vez al mes con mes, idealmente entre el tercer, cuarto día después de su periodo. No es válido estarse tocando, o no sería válido estarse tocando en el día al día, porque eso, en la variante en el ciclo hormonal de una mujer puede variar la consistencia de alguna masa, de algo que se llegue a palpar y alterar o dar una sensación diferente. Y la otra es el realizarse lo que vendría siendo ultrasonido, mastografía, que son los exámenes. O sea, de un día a otro puede variar y puede generarles una preocupación. Si tú te estás Entonces, ¿cuál es la indicación? La indicación es realizarte tu revisión como mujer, que sea entre el tercer y cuarto día posterior a haber terminado tu periodo. Entre el tercer, cuarto y hasta el séptimo día es como el periodo ideal, ¿no? Si no tienes periodo, bueno, tendrás que escoger un día al mes el que tú gustes, no hay ningún problema, pero si de repente se ha visto que el estarse palpando diario no es una buena técnica o no es una buena manera de llegar al diagnóstico. Pues algo más que quisieras agregar Pues nada más, sería lo único, la revisión del mes con mes, y pues recordarles que con cualquier molestia, síntoma o dato nuevo de alarma que tengan, bueno, acudir a su médico. Ahorita no es válido, no toda la fiebre es COVID, no toda la falta de aire es COVID. O sea, hay muchas enfermedades. Hay que recordar que, bueno, que en este periodo de lluvia existe el dengue, existe aunque ya no hay tanto, existe el chikungunya y existe el Zika, entonces. Y ahora también esta etapa la influenza, ¿no? Y vamos a entrar a épocas de influenza. La otra es los esquemas de vacunación, que ahorita ya empezó la campaña de vacunación para la influenza. Pues doctor, pues muchas gracias. Oye, tenemos un comentario, ya te quieren de epidemiólogo. Abraham nos dice que ¿cuándo cree usted, doctor, que el estado de Colima puede entrar a semáforo verde?
Híjole, pues eso dependerá qué criterios tomen nuestras autoridades para poder cambiar los semáforos. De momento yo creo que es importante no bajar la guardia en cuanto a, bueno, el uso de cubrebocas, el evitar la conglomeración en lugares cerrados, el realizar no realizar actividades en espacios cortos con mucho público. Todo ese tipo de situaciones, lavado de mano, estar al pendiente de los síntomas son actividades muy importantes, ¿no? Pero sí, eso dependerá de los criterios que utilicen. Aquí, bueno, no hay una fecha, pues eso dependerá qué tanto nos cuidamos nosotros y qué tanto seguimos estos lineamientos, ¿no? Si nosotros ponemos de nuestra parte, bueno, esto se acabará más rápido, pero si no seguimos las normas, yo creo que esto no va a acabar de una forma pronta. Pues gracias, doctor. Gracias. Vamos a hacer una pausa y seguimos en Negocios y Más. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Negocios y Más, este esfuerzo periodístico entre la revista Decisión de Empresario y Estación Pacífico. Estamos hablando de cáncer en tiempos de COVID y ahora saludo con muchísimo gusto en el estudio al doctor José Antonio Córdoba, que es radiólogo. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, gracias. Oye, para la gente que no, empecemos con lo más básico. Radiología es una especialidad dentro de la medicina. Los radiólogos, supongo que hay técnicos también, pero hay como especialidad, hay médicos con especialidad de radiólogos. Efectivamente, se estudia primero la carrera de medicina durante 6 o 7 años, de acuerdo a la universidad. Se ingresa a la convocatoria para aspirar a una residencia médica y se realiza posteriormente la residencia, que dura 4 años actualmente. O sea, un ratito estudiando para ser médico radiólogo. Sí. Oye, hablando de cáncer, ¿cómo sirve la radiología para el diagnóstico del cáncer? Bueno, en términos generales hay diferentes modalidades en radiología. En este caso, en el cáncer de mama, la mastografía es el método de imagen con el que principalmente se hace el diagnóstico. Está también el ultrasonido, puedes llevar al paciente a resonancia magnética o estudios ya más especializados, pero en este caso, que es el diagnóstico de cáncer de mama, se inicia con una mastografía. ¿Nos pudieras platicar así lo básico de las diferencias entre la mastografía y el ultrasonido en cuanto a técnica y demás? Okay. Sí, la primera, la mastografía, se hace con un mastógrafo. Se hacen 2 proyecciones donde se presiona la mama en diferentes ángulos para obtener una imagen bidimensional para el posterior análisis. ¿Pero es como rayos X? Ajá, ¿Es bajo la misma se trabaja con rayos técnica? X. Sí, ahí sí es radiación ionizante. Ajá.
y ya posteriormente se analiza y ya se pues observan los cambios que sugiere, ¿no? Actualmente los mastógrafos digitales tienen una nueva modalidad que se llama se me fue el nombre. Bueno, pero te genera una imagen en 3D. El mastógrafo hace un recorrido para darte una imagen tridimensional para analizar más a fondo el tejido de la mama. ¿Y el ultrasonido cómo funciona para este propósito? Funciona con un pequeño artefacto que se llama transductor. Se hace el barrido pues de la mama conforme a las manecillas del reloj y se va obteniendo imágenes en el monitor. Se complementa uno con otro. Por ejemplo, una vez que se identifica una lesión en la mastografía, lo complementas con el ultrasonido para ver si es sólido, quístico, y pues con los dos ayudan al diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuáles son las ventajas de uno o sea, son complementarios, no es uno u otro? Bueno, la mastografía se recomienda a partir de los 40 años y no antes. ¿Por qué esto? Por la densidad de la mama. En las pacientes más jóvenes la mama es más densa. Entonces no se va a apreciar de la misma manera el tejido y se pueden ocultar las lesiones. En el ultrasonido se puede utilizar en las pacientes menores de 40 años y como te digo es complementario. Cuando una mama es muy densa, que se puede ocultar la lesión dentro del tejido de la mama, el ultrasonido te ayuda muy bien a valorar si ahí está un nódulo que no se haya formado bien o caracterizado bien en la mastografía, o bien también para valorar la extensión de la enfermedad. Por lo que me contabas, me imagino que ha ido avanzando también la propia tecnología para la identificación del cáncer. Nos hablabas que, bueno, no solamente el mastógrafo genera una imagen en 2 dimensiones, sino que ahora se puede generar pues como, me imagino que es como una proyección de la imagen hacia la tercera dimensión. Es más, exactamente, es como una tercera dimensión. Es un estudio como si fuera una tomografía de la mama, se llama tomosíntesis. Y esa tercera dimensión supongo que te permite ver cosas que en un plano bidimensional no podías, ¿no? Efectivamente, sí, ya va viendo uno corte por corte el tejido de la mama y ya lo analiza de manera más independiente y en sitios pues que le genera uno la duda. Y en el ultrasonido actualmente hay una aplicación, una herramienta que se llama elastografía. Te da un mapa de colores de acuerdo a la rigidez del tejido. Entonces eso también te orienta hacia el origen de la lesión que estamos caracterizando. Estos estudios, el uso de esta tecnología, también en el caso del ultrasonido ¿se recomienda para más de 40 años o no es el caso? Habitualmente se hacen las dos, tanto la mastografía como el ultrasonido. Sin embargo, si la paciente es menor de 40 años, solamente con el ultrasonido, a excepción de que se tenga un familiar que haya tenido cáncer de mama. Si la paciente aún no tiene 40 años, se inicia 10 años antes de la detección de su familia. Y cuando entiendo que es algo regular que la mastografía se la tienen que hacer, que es una vez por año, es la recomendación, una vez por año cuando son mayores de 40 años. Pero si de pronto en esto que el doctor César Augusto nos contaba, en estas revisiones rutinarias que las mujeres se tienen que hacer, si detectan alguna anormalidad y después, bueno, acuden con su médico, cuando hay alguna sospecha de algo, supongo que independientemente de la edad, se procede a estos estudios, ¿no? Sí, efectivamente. Pues ya se verá la disponibilidad de los equipos, pero mínimo un estudio de ultrasonido. Sin embargo, si la paciente se puede llevar a mastografía, se le realiza. ¿Estos estudios fallan en su capacidad de diagnóstico? ¿Son infalibles o se tienen que confirmar con una biopsia pues a nivel químico de detectar que es cáncer? ¿O es suficiente pues con el cuadro clínico, con la experiencia que tienen y lo que se puede ver en estas imágenes para decir eso es cáncer de mama? Bueno, sí difiere la imagen si el mastógrafo es análogo o si es digital. Actualmente la mastografía se prefiere que sea digital por la calidad de la imagen. ¿De acuerdo? Desde el mismo equipo como hasta los monitores para visualizar el postprocesado de las imágenes deben de ser pues de grado médico. Sí puede haber tanto falsos positivos como falsos negativos. Sin embargo, hay una clasificación para calificar cada una de las lesiones. Y entran ya un tipo específico de lesión, por ejemplo una lesión que sea BRATS 4,
siempre se debe confirmar con una biopsia. Si clásicamente por imagen es cáncer, ya sea un BRAF5. Sin embargo, pues siempre se hace un estudio histopatológico para confirmar la es lo que presencia del cáncer. comúnmente conocemos como una biopsia. Ajá, sí, se les puede realizar una biopsia, ya sea bien por estereotaxia, que es con el mastógrafo, con las proyecciones que genera, se trazan unas coordenadas y se coloca la aguja y se toma la biopsia. Y inclusive después de tomar la biopsia, se coloca en una laminilla y a esta se le hace una proyección, porque muchas veces pues, se puede manifestar como calcificaciones para ver que efectivamente están ahí y ya se le pasa al patólogo para que las analice. ¿Y no hay ocasiones en los que sea igual de invasivo hacer la biopsia que simplemente retirar por completo pues la formación ahí que se hubiera detectado? Pues no, hay lesiones que son benignas. Por ejemplo, puedes tener un fibroadenoma mamario, pero con datos pues no muy concluyentes de benignidad, que se complementa con una biopsia. Solamente se hace la biopsia percutánea por mastografía o por ultrasonido, que en este caso es en tiempo real. Se coloca la aguja hacia el núcleo de la lesión y ya, no hay necesidad, si en caso de que fuera un fibroadenoma, de retirarlo. ¿Qué tan importante es la detección temprana para al final el desenlace que se tendrá de padecer cáncer de mama? Bueno, aquí lo que importa es la detección oportuna del cáncer de mama, como bien lo dice la campaña, es para detectar lesiones que aún no son palpables, ¿sale? Entonces, con la finalidad de que se identifique el cáncer en un nivel local, que no haya salido de ahí de la mama, sino, en ocasiones se puede extender hacia los ganglios o hacia el pulmón. Entonces esa es la importancia de detectarlo a tiempo. ¿Qué recomendación le darías a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes que pudieran estarnos viendo? Bueno, pues en ellas particularmente que se hagan su exploración mes a mes, para así irse conociendo y ya cuando se identifique algo, bueno, el mes pasado no tenía esto, y sí hacerlo periódicamente, pues como ya dijo el doctor César, con fecha pues después de la menstruación, y en ellas se puede realizar un ultrasonido en caso de que tengan alguna duda, alguna manifestación, secreción a través del pezón. Y en las mujeres arriba de 40 años, pues sí, su mastografía anual. Si tienen alguna secreción, ¿esto pudiera ser un síntoma de que algo no está bien? Sí. En ocasiones la lesión puede estar dentro de un conducto y generar alguna secreción anormal a través del pezón. No toda formación, bolita que sientan en el seno es cáncer, también no, eso hay que... No, o sea, puede ser un quiste, un fibroadenoma. Ya dependerá pues también de cómo se manifieste, si solamente es la bolita, si retrae la piel o si les genera alguna otra alteración, pues es lo que nos orienta clínicamente al diagnóstico, que será como siempre corroborado a través de algún método de imagen. Nos preguntaba Oscar que a qué edad es prudente hacer la primera mastografía, a los 40 años. A los 40 años. Digo, solamente si se tiene un familiar de primera línea, se le realizará 10 años antes del diagnóstico de ese familiar, pero no antes de los 25 años. Y si no, se puede hacer con el ultrasonido, en caso pues de que sea menor de esta. Pues doctor, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Vamos a hacer otra pausa y seguimos con este tema de negocios y más.
Gracias por continuar con nosotros en Negocios y Más. Ahora saludo al doctor Josué Daniel Hernández. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy agradecido por la invitación y esperemos ahorita disipar algunas dudas en cuanto a el tema de cáncer y sobre todo pues mi área, que es radioterapia. Entrando en ello, bueno, platicábamos un poquito antes de los distintos tratamientos que hay, ¿no? A través de la intervención quirúrgica, quimioterapia y radioterapia. ¿En qué consiste este método? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene sobre los otros métodos que hay para luchar para combatir el cáncer? Okay. Bueno, pues la radioterapia viene siendo un tema un poco muy árido, que desafortunadamente pues mucha gente todavía tiene esos tabús de que son tratamientos muy agresivos, ¿no? La radioterapia es una rama de la medicina que, pues, como bien lo dices, nos ayuda para tratar cáncer, no tanto para tratamientos paliativos, sino tanto también para ver, algunos pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento incluso curativo con el puro tratamiento de radioterapia. ¿En qué consiste la radioterapia? Pues son radiaciones ionizantes, ¿sí? Que atraviesan nuestro cuerpo, no se ven, no se sienten, pero van a impactar directamente sobre la lesión tumoral o las células malignas en este caso, ¿no? El objetivo de la radioterapia pues es destruir ese crecimiento anormal o ese tejido que viene formando unas células anormales o un tumor como tal. Entonces, esa es la finalidad o esa es la acción del tratamiento de radioterapia. Y voy a hacer una pregunta que no sé si voy a tener el conocimiento técnico para entender la respuesta, pero exactamente qué es lo que hace la radiación sobre un tumor. ¿Lo quema o lo disuelve o cuál es el proceso que ahí sucede? A grandes rasgos, no, para no meternos en términos tan minuciosos médicos, es, por así decirlo, es como quemar el tumor. Al final de cuentas... ¿Sin quemarte la piel? Así es. Bueno, sí hay efectos. No te puedo decir que no, pero sí hay efectos. El objetivo es dirigir el haz de radiación dirigido hacia el tumor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues todos los tumores también son células, tienen un ciclo celular. Entonces, el dar la radiación lo que hacemos es atacar ese ciclo celular para que no siga la reproducción como tal de la célula. Entonces, dañar su ADN, por así decirlo, dañando el ADN del tumor, pues obviamente eso nos va a beneficiar para que no haya una replicación mayor y que el tumor se detenga o en su defecto poder destruir el tumor o las células tumorales. ¿Cuáles son los mitos que hay sobre la radiación? Había muchos mitos. Ahorita con la tecnología que tenemos, desafortunadamente, pues teníamos antecedentes de que todo paciente que iba a radioterapia era porque ya no había más que ofrecer. Eso desafortunadamente... Era como la última alternativa. Era la última alternativa, así se veía. Pero bueno, antes de ir con brujas y la gente desesperada recurre a cosas muy irracionales, ¿no? Se veía como ese aspecto, ¿no? Que era la última alternativa. Afortunadamente la tecnología nos ha evolucionado, son 50 años más o menos desde todo esto de la radioterapia que hemos evolucionado de manera muy favorable. Y con los beneficios... ¿Pero qué ha cambiado? Si al final la técnica es la misma, si es radiación ionizante... No es la técnica, no es lo mismo, ha cambiado en ese aspecto, porque antes la radioterapia pues hacíamos como un marcaje, un cuadro en el cuerpo anatómico, por así decirlo. Un ejemplo, íbamos a radiar la pelvis. Entonces lo que se hacía antes, que no teníamos la tecnología, era pues marcar de acuerdo a las estructuras anatómicas mediante una radiografía, delimitar hasta dónde queríamos llegar con la radiación. Entonces prácticamente era como un cuadrado, ¿sí? Ahí prácticamente la radiación te atravesaba por completo y no dirigíamos la radiación al tumor de manera más precisa. O sea, sí le dábamos al tumor, pero al final de cuentas no teníamos la precisión. Por decirlo en términos llanos, podías quemar el tumor, pero quemabas todo lo que te encontrabas en el camino. Así es, por eso se tienen muchos mitos y tabús en cuanto a la radioterapia, porque muchos pacientes sufrían de toxicidades y el doctor César no nos dejara mentir, a ellos pues les tocaba ver las proctitis, que es la inflamación crónica del recto o sangrado de la orina. ¿Por qué? Porque pues atacábamos el tumor, pero también dañábamos otros tejidos cercanos. Desafortunadamente no es así como que podamos quitar el tumor y separar a los tejidos cercanos para nada más dirigir la radiación. ¿Y cómo han cómo ha logrado la tecnología que se pueda dirigir de manera precisa las células que se quiere atacar? A eso es a lo que voy. La tecnología nos ha rebasado para llegar a eso, a lo que queremos.
La ventaja ahorita de la radioterapia es que todo lo hacemos en base a tomografías. Prácticamente estamos hablando que es un tratamiento en 3D. 3D ¿a qué se refiere? Que estamos viendo el órgano que queremos proteger, en este caso, que está cercano al tumor, pero también estamos delimitando de manera más precisa el sitio del tumor y poder dirigir la dosis correcta y proteger los órganos para que se vean la menos o posible radiación que pueda tener un efecto en un daño crónico a futuro, ¿no? Entonces, esa es la evolución que hemos tenido, que es de manera favorable. Los pacientes prácticamente son mínimas molestias y los efectos secundarios son mínimos, prácticamente. Y la radioterapia sigue siendo la última alternativa, la alternativa quizás más agresiva comparado con la quimioterapia, o depende del tipo de cáncer, del momento en que se detecte. ¿Cómo deciden el equipo médico que trata a un paciente oncológico cuál es el tratamiento a seguir, si uno o si otro? Okay. Yo creo que aquí es importante evaluar cada paciente, se tiene que individualizar. No todos los pacientes van a ser candidatos a un tratamiento de radioterapia. Aquí es importante para nosotros saber qué tipo de tumor estamos enfrentándonos. Obviamente después de eso, ya sea que es un paciente que es operable inicialmente o que el paciente por cuestiones de que es un tumor muy avanzado de manera inicial, pues no es operable, ¿no? O que si el paciente no va a quimioterapia antes, previo a la cirugía o después de la cirugía. Entonces tenemos que adaptarnos, ¿no? Son varias cosas que como nosotros como radiooncólogos tenemos que hacer una evaluación completa de cada paciente y poder decidir quién sí, quién no. Todo va a depender del tamaño del tumor, qué tantos ganglios pudo haber tenido o si ese tumor ya nos había dado alguna metástasis a otro órgano de donde no apareció de manera inicial. Una vez que seleccionamos a ese paciente, que sí es candidato a un tratamiento de radioterapia, pues elegimos obviamente cuánta dosis y a dónde queremos dirigir y obviamente los órganos que tenemos que proteger. Todo esto lleva un proceso, ¿sí? Nosotros evaluamos en la consulta el paciente, es candidato, se pasa a un estudio de una simulación, que es una tomografía simple, en la cual si estamos hablando de que los tratamientos ya son en tercera dimensión, es que estamos viendo exactamente a dónde dirigimos la radiación y protegemos los órganos que están cercanos, ¿no? Entonces, ya que hacemos todo ese plan de tratamiento, ahora sí, nosotros en base de otro personal, que son los físicos médicos, hacemos cómo va a entrar la radiación al cuerpo, exactamente, ¿para qué? Para evitar que toque otros órganos. Justo eso te iba a preguntar, los que hemos tenido la suerte de no padecer cáncer, de nunca haber estado cercanos a alguien que lo ha padecido y de no tener ni idea de cómo se aplica la radiación, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el aparato, el instrumento con el que se aplica? Normalmente son equipos grandes, ¿sí? Son máquinas que giran alrededor de tu cuerpo. Haz de cuenta, el paciente se acuesta, ahí es una cama prácticamente. Tenemos cierto tipo de aditamentos que son inmovilizadores, ya sean colchones, rampas para las pacientes que necesitamos alguna condición especial, ya sea que suban el brazo, porque al final de cuentas el tratamiento de radioterapia, es importante comentarlo, es un tratamiento corto, dura de 5 a 15 minutos prácticamente, dependiendo el área o dependiendo la dosis que queramos otorgar a cada paciente. Entonces yo ocupo que esos 15 minutos que va a durar el tratamiento, el paciente tenga lo menos posible movimientos, porque si estamos hablando de que es un tratamiento preciso, el estornudar, el mover 1 centímetro, para mí me cambia todo, y eso va a depender el impacto que voy a tener en cuanto al pues ahora sí la dosis efectiva. Entonces es compleja la aplicación de la radiación. Complejo, no es así como que, híjoles, pues nada más es acostarlo y darle la radiación. No, es algo muy complejo, ¿sí? Que nosotros tenemos que cuidar. ¿No se opta por la anestesia para que mejor no se mueva? No. En algunos pacientes. Porque hasta el respirarle, pero bueno, tampoco la anestesia, porque hasta el respirar supongo que te genera... Nosotros tenemos unos márgenes como tal, algunos milímetros, que nos permite ese tipo de tumores, ¿no? Por ejemplo, tumores de pulmón, pues incluso ahí ya estamos metiendo otro tipo de tecnología que es la 4D. La 4D en radioterapia, estamos hablando que incluso tenemos equipos que dan en el movimiento preciso que se está moviendo el pulmón. Entonces, te digo, nos ha evolucionado bastante la radioterapia como para tener preciso en ese tipo de por ejemplo, como lo mencionas, ¿no? Aquellos pacientes que se mueven, ¿no?
Sobre todo en cáncer de pulmón es donde se utiliza más preciso todavía ese tipo de tratamientos, ¿no? Pero sí es un proceso, la verdad, o sea, yo necesito colocar al paciente con un inmovilizador, que sé que ese inmovilizador, ya sea una máscara termoplástica para aquellos pacientes que son de cabeza y cuello, esa máscara termoplástica se adapta a su forma de su cara, pero pues no permite que el paciente se mueva esos 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces eso a mí me da la seguridad de que la precisión de la radiación la estamos ubicando en el sitio correcto. Ese es un ejemplo, ¿no? Y con el avance de la tecnología me imagino que lo que antes no se podía hacer, ahora, por lo que nos relatabas, ahora se puede, de llegar a la profundidad que querías llegar y no llegar más allá de eso, pero simplemente si entiendo bien y es algo que físicamente la radiación va del aparato a donde quiere llegar, pues lo que se encuentra en el camino también lo afecta, ¿no? Así es. Pues obviamente todo va a depender de la energía que utilicemos con el equipo. Si bien lo mencionamos, son radiaciones ionizantes, el equipo nos genera una radiación y nosotros, dependiendo qué energía utilicemos, es a dónde vamos a profundizar en el cuerpo, ¿no? Entre más energía podemos llegar más profundo. Obviamente vamos a lastimar pues tejidos al momento de atravesar, pero en sí la dosis máxima, por así decirlo, la dosis que alcanzamos para atacar el tumor, se deposita exactamente en el tumor. Y la dosis que penetra a los tejidos sanos o a los órganos adyacentes, pues es algo muy mínimo, que realmente son efectos mínimos y que son muy tolerables durante el tratamiento. Me cuesta trabajo entender cómo sucede esto, o sea, de que entre y lo que primero está entrando no sea dañino y después ya que llega al lugar específico. Es la tecnología, así dependiendo de las energías que nosotros manejamos, obviamente son equipos, como te menciono, son equipos grandes, que generamos varios tipos de energía. Y caros, me imagino. Caros. Y generamos varios tipos de energía, en cual, dependiendo del paciente, si es obeso, si el paciente es muy delgado, pues obviamente la energía va a cambiar y la profundidad igual. Sucede como con la quimio, que en cuanto comienzan a circular pues estos químicos en tu sangre, pues el efecto se siente y dura un tiempo, o es el efecto es al momento o es para después los efectos secundarios. Ajá. Es muy diferente. La quimioterapia pues obviamente es un tratamiento a nivel sistémico que actúa en todo tu cuerpo. La radioterapia es a nivel local y los efectos no los vemos de manera inicial. Obviamente los primeros efectos tal vez es cansancio, mucho sueño. En sí los efectos los vamos viendo conforme van pasando las sesiones. Normalmente aquí mis tratamientos o los tratamientos de radioterapia son por sesiones. Pueden ser 10, 15, 20, 35, 40 y tantas sesiones. Entonces, dependiendo cómo vayan evolucionando, cómo vayan pasando las sesiones, es como el paciente va a ir viendo los efectos. Ahora es algo bien importante aquí recalcar, cada cuerpo es bien diferente. No todos los pacientes van a presentar los mismos síntomas, ¿sí? Al igual, cada cuerpo y cada área o región que vamos a radiar, pues es diferente. Entonces, no podemos hacer como que un esquema donde todos van a presentar esto. No, se les menciona a los pacientes los posibles efectos y que pudieran presentar, conforme pueden ser que los presenten, conforme puede ser que sea algo mínimo o prácticamente nada. Porque nos ha tocado ver pacientes que como si no hubieran recibido un tratamiento. ¿Frena el crecimiento del tumor? ¿Disminuye el tamaño del tumor? ¿Puede lograr desaparecer el tumor la radioterapia? Las tres son correctas. Frena, disminuye el tamaño del tumor o en algunos casos incluso puede llegar a desaparecer el tumor. ¿Son excluyentes los tratamientos de radioterapia y quimioterapia o en ocasiones pueden complementarse? Muchos de los pacientes o de los tumores incluso van de la mano. Les llamamos un tratamiento concomitante. ¿A qué se refiere? Que al momento de que estamos dando radiación van a la par con quimioterapia. ¿Eso con qué? Con el mayor beneficio de poder atacar de manera más precisa o con mayor eficacia al tumor. En términos de preparación para estos, como médico, para especializarte en estos tratamientos, ¿por qué tuviste que pasar? ¿Medicina general y después qué? Medicina general, 1 o 2 años de medicina interna y posterior 3 años ya como especialista de radiooncología. O sea, un ratito. Un ratito. Déjame ver si hay algunos comentarios de la gente. Sí, Gaby nos dice buenas noches. Pues bueno, una muy básica que creo que ya contestamos, que cuál es la diferencia entre radioterapia y quimioterapia. La diferencia, pues radioterapia actuamos de manera local al tumor, de manera directa por así decirlo, y la quimioterapia pues es a nivel sistémico, actúa a nivel de todo el cuerpo,
obviamente también con el objetivo, pues también atacar el tumor, ¿no? En términos de efectos secundarios, ya nos decías que depende del paciente, pero comparando ambos rutas de tratamiento, ¿hay alguna que sea como más pesada para los pacientes que la otra? En cuanto a radioterapia y quimioterapia. Ajá. O radioterapia. Sí. Es depende. Hay esquemas de quimioterapia, bueno, eso lo ve el oncólogo. Es decir, ¿tienen algo de razón todavía los pacientes en tenerle más miedo a la radioterapia que a la quimioterapia? No tanto, con la tecnología que tenemos ya los efectos son muy mínimos, sí hay efectos, obviamente, y todo va a depender también de la región del cuerpo que estemos tratando, ya sea tórax, sea abdomen, sea pelvis, sea alguna extremidad, sea cabeza y cuello, todo va a depender de la región, y pues los efectos los vamos a ver prácticamente en el sitio anatómico o áreas locales, ¿no?, que estemos radiando. A diferencia de la quimioterapia, que pues la quimioterapia sí puede tener un poco más en que nos baje un poco las defensas a nivel sistémico, y pues si lo juntamos con la quimioterapia, probablemente esos pacientes es un poco más pesado el tratamiento. Es muy utilizada la radioterapia para todo tipo de cáncer, en este caso para el cáncer de mama, hablando del mes de octubre. Hablando ahorita del mes de octubre, pues la radioterapia es también parte fundamental de los tratamientos complementarios en cáncer de mama. ¿De qué depende? De qué tan temprano o qué tan avanzado podamos agarrar al tumor en este caso, ¿no? Etapas tempranas, ahorita ya lo comentó el doctor César, pues ahorita la tecnología ya se pueden hacer cirugías conservadoras, menos invasivas. En aquellas pacientes pues también está indicado la radiación, o en aquellas pacientes que desafortunadamente ya el tumor avanzó y dio alguna metástasis, o es un tumor que ya tenía ganglios, entonces prácticamente sí somos parte fundamental del tratamiento también de cáncer de mama. Al final de cuentas, es un tratamiento multidisciplinario, no solamente es el cirujano, no solamente es el oncólogo, no solamente es el radioterapeuta, al final los tres vamos de la mano en cada paciente, ¿no? Oye, en la especialidad, ¿qué tipo de materias ven? ¿Qué tipo de...? Me imagino que son medio ingenieros los... Sí, prácticamente yo cuando entré a la especialidad, pues esperaba evitar matemáticas, ¿no? Pero prácticamente es matemáticas, física, química, obviamente todo lo de medicina, anatomía, pero sí nos metemos un poquito más a la física y a la química. ¿Tú dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad de Campeche, en el Centro Oncológico Estatal de Campeche. Pues algo que no te haya preguntado, que creas conveniente platicarle a la audiencia. Pues yo creo que para la audiencia, que no porque vayan a ir a un tratamiento de radioterapia piensen que ya es la última parte de los tratamientos o ya es una parte terminal, y que actualmente los equipos que contamos de radioterapia, pues las toxicidades son muy mínimas y prácticamente con alguna medicina, algunas pastillas, algo sintomático, los pacientes toleran de manera muy adecuada el tratamiento. Para atender a un paciente con cáncer, me imagino, por lo que estoy escuchando de ti y de los dos doctores que nos antecedieron, supongo que se requiere siempre conformar un equipo médico para definir el tratamiento, ¿no? Claro, no solo una persona. Claro, como te comentaba, es un equipo multidisciplinario en el cual entra el cirujano, el oncólogo, el radiooncólogo, incluso clínica del dolor o cuidados paliativos. Siempre hacemos sesiones, ¿no? Cada caso se individualiza, no todos es todo cirugía o todo quimio o radio primero, entonces se tiene que individualizar cada paciente, cada caso, quién sí va primero a cirugía, quién no, quién va primero a quimioterapia, o qué paciente no está respondiendo a la quimio y que no sea operable y que incluso yo tenga que dar un tratamiento de radioterapia antes de una cirugía. Entonces es una mezcla de todo el grupo oncológico, ¿no? Que tenemos que decidir qué es lo mejor para el paciente, y obviamente siempre viendo que le vaya mejor a ese paciente. Y una pregunta que en realidad son dos, que ya nada más porque estamos encarrerados y por gusto, curiosidad personal. ¿Cómo le hacen para mantener la noción de que están tratando con una persona que está en riesgo su vida, que se está jugando su vida, o que puede tener una preocupación fundada de que ese cáncer pudiera matarlo? ¿Cómo conservar esta empatía, cuidado en términos de psicológicos, de cómo le dices las cosas, pero a la vez
pues ser franco y ser preciso en lo técnico. Eso por una parte. Y también si son demasiado empáticos, si son demasiado que se ponen en los zapatos del paciente, pues no me imagino la cantidad de cargas que eso implica llevarse a casa todos los días, ¿no? De esta carga de una negatividad por la propia situación, ¿no? Y que me imagino que es agotador, ¿no? ¿Cómo manejan estas dos cosas? Muy buena pregunta. Yo creo que eso no nos lo enseñan en la carrera de oncología. Es algo que nosotros como médicos, pues en la experiencia tenemos que ir viendo cómo abordar a cada paciente. Como bien lo mencionas, es una afección psicológica, social para el paciente, para el familiar. Entonces, el momento de que nos llega a nosotros a la consulta con un diagnóstico ya de un cáncer, pues solamente el paciente llega pues esperando lo peor, ¿no? Pero obviamente, como comentamos, todo va a depender en la etapa, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, siempre es hablar en dónde estamos parados y hacia dónde vamos con cada paciente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de los tratamientos? Si el objetivo es con intento de curarlo, pues obviamente eso nos cambia el panorama y comentárselo al paciente. Obviamente, si es un paciente que desafortunadamente el tumor es muy agresivo, invadió muchos órganos, y que realmente las expectativas de curación son pocas, pues obviamente también lo que se trata es de ofrecer una calidad de vida, ¿sí? Entonces, todo va a ser en base a cómo veamos al paciente, individualizarlo, para nosotros poder expresarnos y poder evaluar y decirle, vamos dirigidos hacia este objetivo, ¿no? Y el paciente ser franco y ser sincero, porque exacto. Tampoco por evitarle que se sienta mal en ese momento, pues claro. le vas a matizar la verdad. No, yo creo que es algo importante ser franco en dónde estamos parados, hasta dónde está su enfermedad y qué expectativas de vida tiene ese paciente, ¿no? Eso es importante para todos los pacientes con cáncer. ¿Y cómo no llevarte todo eso que ves en el consultorio, en la clínica a casa? Ya con el tiempo de que estamos nosotros con muchos pacientes, pues vamos disipando un poquito esa parte, ¿no? Pero pues en un principio sí es un poco difícil poder evitar ese tipo de situaciones emocionales, pero al final de cuentas pues lo que queremos es el bienestar para el paciente. Pues muchísimas gracias, doctor, por tu tiempo, por la interesante charla. Déjame ver nada más si hay algún comentario de la gente que nos sigue. Creo que ya abordamos todos. Pues el doctor Josué Daniel Hernández, gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Y bueno, con esta tercera entrevista que culminamos el día de hoy, Negocios y Más, este esfuerzo periodístico entre la revista Decisión de Empresario y estacionpacífico.com. Nos escuchamos y nos vemos pronto. Yo soy Miguel Ángel Vargas y les deseo pues la noche de lunes que ustedes se merecen.